Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición del diálogo ético, o mejor, segunda edición del diálogo ético durante la quinta semana de integridad que organizamos con la colaboración, la participación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Es un espacio que tiene por finalidad abordar un aspecto que es bien importante en la administración pública y no siempre desarrollado, cultivado, y es el diálogo en torno a situaciones que se nos pueden presentar en el ejercicio de la función o del cargo y que requiere desarrollar una capacidad de reflexión orientada a tomar decisiones correctas para cumplir con los fines que se persiguen desde la administración pública. Y por eso queremos darles a ustedes la bienvenida. Vamos a tener un espacio bien interesante de conversación y diálogo, pero antes permítanme presentar al señor José Valdivia, gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Buenos días, gracias Fernando. Un saludo a todos los compañeros que nos están acompañando hoy día. Para nosotros como Servir es un verdadero honor poder trabajar de la mano con la Secretaría de Integridad Pública en estos talleres, en estos diálogos sobre temas de integridad. Como rectores del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, una preocupación constante es que los servidores públicos tengan las herramientas para poder hacer su trabajo. Un trabajo donde la ética sea, digamos, el valor principal, donde el servidor público pueda hacer las cosas de manera correcta. En ese ámbito, este taller, donde vamos a poder contar con 3 casos prácticos que se han venido trabajando desde la Escuela Nacional de Administración Pública, casos reales de la vida, del día a día que tenemos nosotros como servidores públicos, nos va a poder mostrar cómo poder actuar ante situaciones críticas. Y la ética y la integridad está en el día a día de nuestra labor. Desde el momento en que nosotros podemos publicar una información en nuestro portal de transparencia, los informes que emitimos, desde el momento en que tenemos que hacer una declaración jurada de intereses o de nuestra declaración jurada de bienes y rentas, desde el momento en que nosotros como servidores públicos tenemos que firmar o algún documento para presentar algún requisito a una entidad pública, desde el momento en que en el día a día de nuestro accionar tenemos que tomar decisiones
en el diálogo ético que evidencia como servidores todas las aún conceptos extractilados. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a José Valdivia. Y bueno, permítanme entonces presentar a nuestros colegas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quienes nos van a acompañar en este diálogo ético. En primer lugar, quiero presentarles a Ana María Ricci. Ana María Ricci es secretaria técnica del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, candidata al doctorado en Derecho Empresarial por la Universidad Continental y la Universidad de Sevilla, magíster en Administración por la Universidad de San, máster en Liderazgo y Dirección Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España, y especialización en alta dirección en Administración Pública Internacional por el INA de Portugal. Abogada colegiada de la Universidad de Lima, cuenta con experiencia docente a nivel de posgrado y más de 30 años de experiencia profesional en el Estado peruano, ocupando cargos de alta dirección en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en la Contraloría General de la República y en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha sido asesora de la Gerencia General y de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y es secretaria técnica del Tribunal del Servicio Civil, donde además ha ocupado ese cargo por más de 12 años. Nos acompaña también Alejandro Ponce San Román, coordinador del equipo de trabajo en materia de integridad institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, es bibliotecario de profesión, ha sido jefe del programa académico de gestión del conocimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública. Ha sido profesor universitario, conferencista internacional, autor de libros, artículos académicos, artículos de discusión y casos de estudio en temas de bibliotecología, gestión pública y ética. Bien, colegas, bienvenidos entonces a este diálogo ético, a esta segunda edición del diálogo ético en la quinta semana de integridad. Vamos a entonces a explicarles a nuestros participantes cuál va a ser la dinámica. Ya más o menos nos lo había adelantado José Valdivia, pero sí vamos a analizar 3 casos. Hoy vamos a presentar 3 situaciones de esta serie elaborada por ENAP denominada Ponte en el caso, ¿no? Hay que ponernos en el caso, ciertamente, para no solo quedarnos en la parte de juzgar, sino también pensar en cómo podríamos actuar frente a una determinada situación en la administración pública, y presentaremos por eso 3 situaciones. Cada situación va a tener un comentario de nuestros panelistas, pero también un momento de participación en el que esperamos que ustedes puedan situarse frente a la situación y plantear una posición. Les vamos a plantear 2 alternativas y ustedes tomarán una posición, van a votar, el equipo de producción nos va a poner ahí una encuesta, haremos también un comentario final y presentaremos los resultados de sus puntos de vista. Y tendremos de esa manera un diálogo, primero a nivel del expertise de Alejandro y de Ana María, pero también comentado a partir de lo que ustedes nos alcancen desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar con el primer caso y le pediría entonces a la producción que pongamos el primer video. Adelante, por favor. El Gobierno Regional de Vizcaya Alto dispuso la entrega de alimentos para los distritos de las zonas altoandinas que vieron afectados sus cultivos por las fuertes lluvias y deslizamientos. La distribución se realizó con muchas dificultades debido a las malas condiciones del camino. Al llegar a la última localidad, el proveedor notó que varias latas de alimento estaban abolladas y era imposible revertir los daños. Enseguida, el alcalde se dio cuenta del mal estado de los productos y reaccionó con preocupación, pues varias familias con niños pequeños estaban reunidas en el centro comunal esperando por sus raciones. Hace días que no comían. En esas circunstancias, el proveedor se disculpa con el alcalde y le pide que firme la recepción sin observaciones, prometiendo que en la siguiente entrega completará lo pendiente. El alcalde necesitaba los alimentos para los niños, pero era probable que una parte sea inservible,
Además, dar la conformidad podría traer problemas administrativos. Sin embargo, recuerda que conoce al proveedor desde hace 2 años y sabe que es un hombre honrado y trabajador. Después de pensarlo, decide confiar y firma la conformidad. Ahora ponte en el caso y dinos qué opinas de lo que sucedió. Bien, muy bien. Este es un típico caso, pues, de desempeño, ¿no? Del desempeño en la administración pública. Cómo y de qué manera aceptamos la calidad de los servicios que contratamos. Tenemos por un lado un objetivo y por el otro lado un proceso y en el otro extremo nuestra capacidad para tomar decisiones. Entonces, ahora queremos preguntarles a ustedes, a partir de lo que han visto, ¿qué harían respecto de la situación que tuvo que enfrentar el alcalde? Entonces, por favor, pongamos en pantalla las alternativas. ¿Qué tendría que haber hecho el alcalde? Bueno, una opción sería aceptar los productos y resolver en privado con el proveedor para que nadie se perjudique. Otra opción, aceptar los productos y dejar constancia escrita de las observaciones, aunque eso después genere perjuicios. Dos alternativas, mírenlas bien, porque en este momento le pediré a la producción que les ponga en pantalla la primera encuesta, para que ustedes puedan votar y dejar ahí su alternativa. ¿Qué tendría que haber hecho el alcalde? Aceptar los productos y resolver en privado con el proveedor para que nadie se perjudique, o aceptar los productos y dejar constancia escrita de las observaciones, aunque eso después genere perjuicios. En cada caso, acá se plantea la posibilidad de aceptar los productos, pero hay un matiz. ¿Qué matiz tomarían ustedes? Vamos a esperar unos cuantos segundos para poder cerrar la votación. Bien, cerramos la votación. Pasamos a vista de 3. Quiero que entonces nuestros colegas nos comenten sus impresiones sobre este primer caso. ¿Qué arista es la que más nos preocupa o el extremo de la situación que tiene que enfrentar este alcalde y por dónde podríamos llevar el análisis? Empezaría por Ana María. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la Secretaría de Integridad Pública que permite que compartamos este momento. Gracias a mi colega, a Fernando, a mi colega Alejandro, y también a la institución que, digamos, permite que participe en este espacio. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, muchas gracias a quienes en este momento están ahí, digamos, interesados y atentos a lo que nosotros podamos comentarles en relación con este caso y con los que vienen, ¿no? Bueno, este es un caso interesante, ¿no? Porque aparentemente nos presenta una situación dramática, ¿no? ¿Dramática en qué sentido? Por un lado tenemos unos alimentos que deben llegar de una determinada forma, ¿no? A personas que los están necesitando y que hace días no reciben ese alimento, ¿no? Entonces, aparentemente es de una necesidad imperante o imperiosa, ¿no? Y el alcalde efectivamente enfrenta un gran problema en este caso, ¿no? Es una comunidad aislada, nosotros no sabemos una serie de situaciones que pueden estarse presentando. No sabemos si la cantidad de alimentos que se están, digamos, que han llegado, sea suficiente, por un lado. O sea, es un caso en el que la información no es suficientemente exhaustiva, diría yo, ¿no? Para tener una certeza de lo que se va a decidir, aparentemente, ¿no? Tampoco conocemos el grado de deterioro que estos bienes tienen y tampoco posibilidades reales de que con ese camino, ¿no? Se vaya a poder sustituir prontamente, ¿no? Esos bienes que llegaron deteriorados,
¿no? Entonces tenemos una serie de problemas que el caso nos está presentando como formulación, ¿no? Entonces, y por otro lado, tenemos esa intención del proveedor, ¿no? Que probablemente sea propia y que nos habríamos encontrado en más de una ocasión en este caso, ¿no? El no reconocer esas pérdidas en las que él va a tener que incurrir, ¿no? Porque está entregando un producto no en las condiciones pactadas, ¿no? Y lo que busca es, entre comillas, diría yo, un acuerdo de caballeros, ¿no? Para retornar a posteriori con un cargamento que compense esas pérdidas, sin que exista un registro de esos hechos, ¿no? Presumiblemente, ¿no? Para evitar el penalidad, o sea, el tener que incurrir en penalidades, ¿no? Y que adicionalmente a ello, al ser un proveedor del Estado, eso le acarree unas dificultades posteriores en otros contratos futuros, ¿no? O sea, es todo un abanico de posibilidades en este caso, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que pensar es que aquí la clave, ¿no? Es que no podemos resolver un problema público con un acuerdo privado, ¿no? Este conocimiento de la situación, ¿no? Hace que estemos conscientes de que ocultar ese tipo de información, tanto a nuestros órganos de control como a la propia administración, que es la que tiene que responder por los bienes y servicios que en todas las entidades tiene digamos, por lo que tiene que responderse, ¿no? Pone a la entidad en una gran vulnerabilidad, ¿no? Le está generando una vulnerabilidad a la entidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no va a poder a posteriori, ¿no? Salvo esa confianza en ese proveedor, no va a poder solicitar que ese bien le sea repuesto, ¿no? La exigibilidad de los contratos, que es tan necesaria y que te tiene que cuidar tanto en la administración pública, ¿no? Le va a impedir al Estado la capacidad de exigir ese cumplimiento a futuro, ¿no? Porque luego el proveedor podría tener una serie de inconvenientes por los cuales se le va a imposibilitar subsanar, digamos, esa falta de entrega, ¿no? Si es que no existe efectivamente una anotación en ese sentido, ¿no? El tema o sea, el hecho de que la población requiera el alimento podría hacer pensar precisamente al alcalde en aceptar, pero lo cierto es que los bienes han llegado deteriorados, ¿no es cierto? Y definitivamente no los va a poder utilizar, ¿no? Eso que creo que también nos tiene que quedar en claro, ¿no? O sea, independientemente de que quiera, digamos, confiar en ese proveedor, ¿no? Aquí realmente no se trata de la buena voluntad del proveedor ni de un acuerdo entre ellos. Se trata de que existe un contrato y se trata de que existen las reglas claras desde el principio, ¿no? Este proveedor se ha comprometido a entregar alimentos, a transportarlos y a ponerlos en el sitio, digamos, señalado por el alcalde o en este caso por la entidad, ¿no? En las condiciones pactadas, ¿no? Entonces, es un acuerdo comercial, ¿no? Al ser un acuerdo comercial, hay una retribución que la entidad tiene que pagar por ese servicio, primero por esos bienes y luego por ese servicio. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que el alcalde tendría que hacer efectivamente es aceptar los bienes que están bien, ¿no? Porque tiene una población a la que atender, pero dejando las anotaciones correspondientes, o sea, señalando que es una entrega parcial, porque la totalidad no está en las buenas condiciones, y hacer, digamos, dejar por sentado, ¿no? Y bueno, y si el proveedor debe de sufrir las penalidades que correspondan, ¿no? Seguramente en la siguiente ocasión en la que haga las entregas tendrá mucho más cuidado y, digamos, se premunirá de todos aquellos medios que le permitan cumplir, honrar, digamos, ese compromiso que ha realizado al momento de firmar ese contrato, ¿no? Aceptar una cosa distinta es dejar en desmedro, digamos, primero a la población,
porque igual tampoco se va a utilizar esos bienes, ¿no? Y además también que la ciudadanía sabrá que no se están utilizando de una forma correcta los bienes y los recursos públicos del Estado, y no va a ser posible exigir el cumplimiento de esa obligación a posteriori. De acuerdo, Ana María. Yo, antes de darle la palabra a Alejandro, añadiría dos cositas, ¿no? Estamos hablando de una situación que debería estar también prevista por la propia administración pública, es decir, frente a la posibilidad de entregar bienes tan sensibles, insumos tan sensibles, y la necesidad de contar con ellos para una finalidad tan importante, existía la posibilidad de que parte de ese lote pudiera no llegar en las condiciones adecuadas. La pregunta es si el funcionario estaba preparado para enfrentar esa situación en particular y tomar una decisión correcta. El contexto es bien claro, es una contratación, es una adquisición, hay un posible comportamiento irregular, podría haber un favorecimiento indebido está basado esencialmente en una predisposición personal. El conocer a una persona podría llevar a este funcionario a estimar que no habrá un defraudamiento al Estado, pero habría que pensar si es que ese proceso realmente o ese acuerdo, como bien señalas tú, ya no significa, de hecho, defraudar la confianza que ha depositado la ciudadanía en esta autoridad. Jano, ¿cuál es tu reacción? Y me parece que la respuesta de Ana María condensa realmente las respuestas, pero yo creo que también hay que aprovechar la situación, ¿no? Se nos presenta un caso y cuando uno tiene que tomar decisiones es muy frecuente que la clave del caso esté, digamos, oscurecida porque hay un conjunto de elementos que lo rodean y que dificultan ver con claridad qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso, Ana María lo ha dicho de una forma muy clara, ¿no? No se puede llegar a un acuerdo privado para resolver un problema público, ¿no? Pero claro, el caso que se nos presenta incluye un par de componentes que yo creo que vale la pena reflexionar sobre ellos, ¿no? Lo primero es que se dice que las conservas se dañaron por los golpes. Estamos hablando de una carretera que era casi intransitable, con gran esfuerzo, probablemente con gran peligro del propio transportista. Ha llevado el camión atravesando ríos, quebradas, cumbres nevadas. Y la pregunta es si es que eso justificaría que perdonemos un cargamento incompleto. Las condiciones de camino justifican perdonar el incumplimiento a un acuerdo pactado con el Estado, y la respuesta es que no. ¿Qué diferenciado si nosotros lo quisiéramos comparar con una situación más habitual, ¿no? Tú vas a comer un pollo a la brasa y tienes dos alternativas. En un caso es más caro, el otro caso es más barato, pero es el mismo sabor, es el mismo calidad. ¿Por qué la diferencia? Porque en un caso hay un ayudante de cocina que da la vuelta manualmente al pollo a la brasa sobre el fuego. En el otro caso no es una persona la que lo hace, sino es una máquina. Yo te pregunto, ¿tú elegirías el más caro o elegirías el más barato? Y la respuesta es que la lógica del consumidor no es pagar por los costos, es pagar por el precio del mercado. Y así se soluciona el ruido que genera hablar acerca de las dificultades del transporte. El empresario tiene la responsabilidad de evaluar si el camino era difícil y la carga podía sufrir por los sacudones del camión. ¿Cuál es la solución, digamos, económica a una situación así? La respuesta es que se castiga con el precio el riesgo que sufre el cargamento en el transporte. Ese es el negocio del transportista, determinar si el traslado en medio de las lluvias, huecos y caminos deteriorados es muy costoso, entonces el precio debe reflejar el riesgo y solamente será aceptable un acuerdo comercial en el cual el transportista sabe que su margen de ganancia está asegurada, ¿no? Si él no sabe calcular correctamente los costos, la culpa es de él, no es de la población, no es del alcalde, no es del Estado. Entonces no se puede pretender que un acuerdo entre amigos cambie el contrato mediante un acuerdo privado que deja de hacer exigible la obligación del transportista. El segundo problema, que probablemente no sea tan... algunos no tienen por qué identificarlo porque normalmente está fuera de nuestro alcance, es el que los golpes en el cargamento está en el contexto de un hambre de la población. ¿Esto qué significa exactamente? Lo que no debería significar es que alimentos en mal estado sean distribuidos en la población, ¿no? Digamos, si en lugar de conservas, estuviéramos hablando de pollo, y el pollo llega podrido,
Entonces no podemos nosotros pretender que se distribuya en la población aunque la población tenga hambre, ¿no? Claramente acá hay un problema de riesgos con las latas de las conservas. No todo, digamos, no todos los productos que están en latas pueden ser comestibles si se abollan, ¿no? En el caso de latas de conserva de pescado, por ejemplo, el hecho de que esté abollada la lata lo hace inservible, no se puede consumir. Entonces, ¿cómo gestionamos esos riesgos? ¿Qué pasa? Es que no todos somos conscientes de los riesgos que supone el deterioro físico de la lata. Y la respuesta es que tenemos que gestionar los riesgos de la forma correcta. Hay que dejar por escrito las cosas. No se puede llegar a un acuerdo privado. Se debe reconocer la calidad en la cual llegó el alimento. Si el alimento no llegó en buenas condiciones, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque esto supone responsabilidades para alguien y alguien tiene que asumirlas. El único que no debería haber asumido de forma privada esta responsabilidad era el alcalde, ocultándole a cualquier tercero interesado en la situación el hecho de que habían llegado en malas condiciones, ¿no? Esa sería mi respuesta, De Fernando. acuerdo, Jano. Entonces, hemos escuchado, amigos, colegas, el punto de vista de Ana María, el punto de vista de Jano, y ahora quisiéramos conocer, bueno, qué pensaron ustedes luego de escuchar esta historia. Se les plantearon dos alternativas, ustedes votaron, y ahora le pido a la producción que nos alcance entonces los resultados. Bueno, 96% consideró que había que aceptar los productos, pero dejar constancia escrita de las observaciones, para, digamos, independientemente de cuáles fueran las consecuencias, ¿no es cierto?, de eso. Pero muy bien, bueno, entiendo, Jano, y esto, ojo, estos resultados se han dado antes de la reflexión que han hecho ustedes. Mi primera reacción sería que, bueno, estamos eh, concluyendo positivamente luego de haber planteado una situación y acercándonos hacia lo que corresponde en el ejercicio, al ejercicio de la función pública. Ustedes han dado ya las razones, y creo que hay una coincidencia. Jano, te dejo aquí la reflexión final sobre este caso. Y bueno, a mí me satisface mucho ver el resultado porque refleja la conciencia del auditorio, ¿no? Personas que están vinculadas con la gestión pública, que estamos ante una situación en la que no hay un ángel benefactor que trae los camiones por voluntad propia, ¿no? Es un empresario y el contratante es el Estado. En este acuerdo, cada uno asume una responsabilidad. El contratista, el que tiene el dueño del camión, va a llevar unos alimentos, pero los tiene que llevar en buenas condiciones, porque el Estado no está contratando un transporte, está contratando la llegada de alimentos en buenas condiciones en el lugar de destino, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurriría si es que el alcalde no reconoce la pérdida, la merma de los alimentos que han llegado? Solamente se va a poner en riesgo el derecho de todos, ¿no? Y cuando digo de todos, hablo de todos, porque el Estado es una institución que utiliza recursos de todos para resolver problemas concretos. Entonces acá además hay un tema moral que también es importante señalarlo, ¿no? Los acuerdos tienen una virtud moral. Aseguran la predictibilidad y protegen al inocente, que son las dos grandes razones por las cuales existe una moral social, la razón por la que la moral es algo funcional en toda sociedad humana, es porque facilita la predictibilidad de la conducta de las personas y porque protege a quienes no deberían sufrir las consecuencias de los actos de alguien, ¿no? Y entonces, un acuerdo, ¿por qué tiene esta virtud moral? Porque asegura predictibilidad. Cada una de las partes se ha comprometido a cumplir lo que le corresponde y estamos reconociendo que van a haber sanciones en caso de que una de las partes incumpla. Así como el empresario tiene que llevar los alimentos, el Estado tiene que pagarle por el servicio realizado. Ninguno de los dos puede evadir su responsabilidad. Entonces, se refuerza la predictibilidad. Pero además se protege al inocente. Y en este caso, el inocente, ¿quién es? Son los beneficiarios de los servicios públicos, las personas que están pasando hambre porque no hay contacto con el resto de las economías y de los mercados y que están siendo paliados a través del envío de un camión con alimentos. Y entonces, si es que nosotros, al momento de pactar fuera del acuerdo,
ocultamos que existe, que los alimentos no llegaron en buenas condiciones, entonces lo que estamos haciendo es quitarle la protección al inocente y quitarle los dientes al acuerdo, la posibilidad de que al haber incumplido con el acuerdo se exijan las garantías de su cumplimiento, sea a través de la reducción de los montos, las acciones que correspondan, el envío de más alimentos, el hecho de que el Estado va a pensar que la población ya se encuentra adecuadamente alimentada cuando en realidad hay una parte de los alimentos que se han perdido, todo esto pone en riesgo a los inocentes. Y si no hay garantías de cumplimiento y si ponemos a los inocentes en riesgo, estamos quitándole el componente moral del acuerdo. Es decir, estamos actuando de una forma inmoral y yo creo que esa es la clave de este caso, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos al momento de ejercer la función pública y dejar traducir la verdad. La transparencia en los hechos es lo que protege a todos y protege también los recursos públicos. Bien, Alejandro, muchas gracias. Efectivamente, nos has hecho una referencia al interés general, ¿no? Al bien común. Y cada servidor público tiene que contribuir a esa búsqueda desde lo que nos corresponde hacer. Claramente, asegurar que las personas satisfagan un servicio o consigan en un servicio que se les ha ofrecido un producto de calidad que no afecte su salud, que ese servicio se ofrezca además y se confía en que el Estado va a brindar ese producto con la calidad respectiva, que el funcionario a cargo del proceso no va a tener ninguna predisposición que facilite o que beneficie un interés particular, porque claramente hay un interés general que debe prevalecer. Y eso es probablemente algo que a veces se pierde de vista. Afortunadamente, nuestro público creo que está en la línea de lo que venimos conversando, pero las circunstancias se pueden ir complejizando, a veces también por eh, momentos que pueden parecer anecdóticos y pueden ir gatillando un conjunto de reacciones, muchas veces no muy bien pensadas, pero ahí están, porque somos finalmente seres humanos, y por eso vamos a ver este segundo caso, y le pido a la producción que pongamos el segundo video, por favor. La dirección de proyectos del Ministerio del Aire es la envidia de la entidad, debido a sus modernas instalaciones y el alto presupuesto que tienen asignado. Cuando esta elección culmina un proyecto, se reúne toda la documentación y se arma un expediente final que después se envía al archivo central. Este es su principal sustento durante la auditoría de proyectos. Sin embargo, cuando se inició la auditoría del presente año, los documentos no habían sido transferidos al archivo. Una mañana, el director de proyectos convocó una reunión a la que asistió Willy Santos, quien fue el primero en llegar a la sala de reuniones. En la mesa habían dejado documentos por organizar y Willy vio un archivador con la etiqueta Documentos para auditoría. La curiosidad le ganó y empezó a revisar el archivador para ver si mencionaban algo sobre su oficina. En esas circunstancias, derramó su café sobre algunos papeles y decidió esconder entre sus cosas los que quedaron elegibles. Al día siguiente, cuando volvió a la oficina de proyectos, se enteró que por la pérdida de esos documentos pidieron la renuncia de Fernando Caruana, quien estaba a cargo del expediente. Willy sabía que si no confesaba, Fernando sería despedido de manera injusta, pero si decía la verdad, el despedido sería él. Finalmente, decidió callar, pues tenía una familia que mantener. Ahora ponte en el caso y dinos qué opinas de lo que sucedió. Bueno, este caso, alguien podría titularlo La curiosidad mató al gato, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se pueden presentar, decisiones no siempre acertadas, y algo que empieza de una manera puede ir escalando a una situación insospechada. eh, y ahí estuvo la reacción de Willy Santos. En principio cayó, pero nosotros podemos tener un punto de vista. Entonces vamos a pedirles a ustedes, amigos y amigas que se han conectado, que puedan tomar una posición respecto de lo que hemos visto en este segundo video. Le pido a la producción que ponga la claqueta
con las alternativas. Bien, de descubrirse que la responsabilidad era de Willy Santos, persona, ¿sería justo pensar en el despido de Willy Santos? Opción A, sería desproporcionado. Opción B, hubiera sido un despido justo. Opción A, sería un despido desproporcionado. Opción B, hubiera sido un despido justo. Pongamos, por favor, la encuesta para que pueda votar el público. Muy bien, repito, de descubrirse que la responsabilidad era de Willy Santos, esta persona que ingresó a la sala por curiosidad, entró a los documentos, derramó el café, malogró los documentos, entró en pánico, sustrajo documentos y luego se le atribuyó la responsabilidad a otra persona. Él estaba en esta situación de confesar o no confesar. Entonces, si se hubiera descubierto que la responsabilidad era de Willy Santos, sería justo pensar en su despido. Opción A sería desproporcionado. Opción B hubiera sido un despido justo. Voten, por favor. Unos segundos más. Esta pregunta es un poco más compleja. Bien, cerramos la votación y entonces volvemos con mis colegas para, para poder conocer sus reacciones. Jano, ¿en qué panorama se encuentra Willy Santos? ¿En uno muy complicado? ¿En uno muy difícil? ¿Hay un dilema, un problema, un falso dilema? ¿Cómo lo ves? No, bueno, yo lo primero es destacar el talento de las casólogas de la escuela, que para plantear una situación que me parece a mí sumamente clara, la han rodeado de tal manera que generaron un problema, ¿no? Pero una vez analizada y depurada la información que está relacionada con este caso, me parece que hay mucha claridad con la resolución, aunque no sea una resolución simple, ¿no? Mira, se trata de una situación en la cual se nos escapa de las manos, ¿no? Es el típico caso de una bola de nieve, de la pendiente resbaladiza que dice la literatura especializada, ¿no? Hay un error pequeño que por ocultarlo va incrementándose de forma progresiva hasta llegar a hacerse incontrolable, ¿no? Al final termina en una catástrofe. Una persona cede a la tentación de ver un documento que no tenía por qué leer, comete un error tonto, deja caer el café, para ocultar la indiscreción, oculta los documentos. Sin esos documentos, la auditoría se encuentra en problemas, como consecuencia culpa al inocente y termina perdiendo el trabajo una persona que no tenía ninguna responsabilidad por la infamia del verdadero responsable. No se puede decir que de estas situaciones como la mencionada, nunca hayan ocurrido. No se puede pensar que la gestión pública no está preparada para afrontar situaciones así. En realidad, sí lo está, es algo
responsabilidad sin duda le corresponde a él en primer lugar, pero también, y esa es la importancia de este caso, también al directivo, que no aparece mencionado y sin embargo creó un incentivo un esquema de incentivos perverso que termina afectando a inocentes por algo que podría haber sido resuelto de otra manera sin tanto problema. De acuerdo, Jano. Gracias. Yo antes de dar el pase a Ana María, enfoquémonos ahora, entonces, la pregunta era, bueno, si finalmente se descubriera que la responsabilidad era de Willy Santos, habiendo pasado lo que ocurrió, que era permitir que una persona sea despedida, como dice Jano, castigar a un inocente por simplemente no asumir una responsabilidad. Jano nos hablaba del deber de responsabilidad del código de ética. Yo podría también aludir al principio de lealtad, que está también en el código de ética, y a partir de eso, Ana María, ¿cuál sería tu reacción? Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Y bueno, hablar después de Jano es así como doblemente complicado. Uno aprende mucho cuando le escucha, ¿no? Y sí, efectivamente, vale la pena hacerlo porque despierta pues algunas otras ideas que espero puedan ser complementarias, ¿no? En primer lugar, pienso que es un caso probablemente más frecuente de lo que quisiéramos, ¿no? Probablemente también muchos de nosotros en algún momento nos hemos visto tentados a ocultar alguna situación porque pensamos que el tema punitivo va a ser muy contraproducente para, digamos, nuestras carreras, nuestra vida en general, ¿no? Pero en este caso no tenemos que olvidar que se trata de desde mi punto de vista, una deslealtad generalizada. ¿Y a qué me refiero con deslealtad generalizada? No de todo el mundo, sino una deslealtad de este señor Willy, ¿no? Por supuesto, respecto de su equipo, ¿no? Respecto de las personas con las que él de manera cotidiana ejerce sus labores. Pero también es una deslealtad con la propia institución, ¿no? En relación con la deslealtad con su compañero, ¿no? Willy se hace una pregunta, ¿no? Él dice, yo no quiero hacer sufrir a mi familia, ¿no? Por las consecuencias que podría eh, eh, traerme el hecho de reconocer la situación, porque más que botar el café, en realidad el tema se trata del ocultamiento, ¿no? El ocultamiento que luego trae una consecuencia y esa bola de nieve que ha mencionado Jano en su intervención, ¿no? Eh, pero la pregunta sería, ¿acaso su colega no tiene familia también? Y vamos a ponernos en el caso de que sea pues una persona solitaria y que no tenga esa familia, ¿no? ¿Qué queda de su proyecto de vida, ¿no? Ese proyecto de vida, ese plan de vida de esta persona que ha sido, digamos, expectorada, por así decirlo, de la institución, ¿acaso no merece respeto y no está siendo atropellado también, ¿no? Es una persona que no tiene idea realmente de qué es lo que está pasando, ¿no? De cuál es la razón por la cual lo están destituyendo o están retirándolo de la institución, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que lo ha llevado a que esa situación se origine, ¿no? Y evidentemente sufre una sanción bastante injusta, ¿no? Pero también es una deslealtad para con la entidad, ¿no? La entidad tiene que tener certeza del tipo de colaboradores con los que cuenta, o sea, qué personas son las que están brindando ese servicio y están representando a la organización, ¿no? Si Willy hubiese a tiempo, no se hubiese puesto nervioso, digamos, no hubiera sentido ese temor que aparentemente sintió, hubiese probablemente mencionado lo que pasó y hubiese sido, desde mi punto de vista, fácilmente subsanable, ¿no? Compensable. Esa documentación podría haber sido rehecha, ¿no? Y se hubiese podido afrontar esa auditoría de una manera adecuada y de una manera correcta, y obviamente Willy por esa curiosidad que mató al gato, que en este caso no mató a Willy, sino mató al pobre señor Caguana, ¿no? Probablemente le hubiera correspondido algún tipo de sanción, ¿no? El ver de inmiscuirse en una información que no le compete, ¿no? Tampoco es, digamos, ético, ¿no? Pero no hubiese, digamos, llegado probablemente a los límites a los que se ha llegado en el presente caso, ¿no? Podría haber sido sancionado, pero no con esta sanción tan drástica, que además hubiese permitido
lo que en el procedimiento administrativo disciplinario conocemos como graduación de las sanciones, ¿no? El reconocer el error cometido o el problema que se ha originado claramente es un atenuante de responsabilidad, ¿no? Y la voluntad de querer, digamos, compensar ello, sustituyendo, por ejemplo, la documentación por la documentación correcta en su momento, en la oportunidad correspondiente, hubiese podido eventualmente aminorar la responsabilidad de Will, ¿no? Él ha reconocido su error y ello, por supuesto, reduce el costo de detectar, ¿no? De realizar la detección, porque finalmente, bueno, el caso no lo dice, pero es muy probable que al final de la historia se llegue a saber que efectivamente es Willy el que cometió digamos, que cometió los hechos y que ha habido un tema de justicia muy, muy, muy grande, ¿no? La entidad tiene, en este caso, además, tendría la certeza de que cuenta con colaboradores que son capaces de asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Y eso, digamos, aumenta el valor no solamente de la persona, sino también de la organización, ¿no? Además, retomando un poquito lo que ha mencionado Alejandro, en relación con esos incentivos perversos que podría tener la entidad, ¿no? No olvidemos que nos ha presentado un caso de una entidad que es casi Wonderland, ¿no es cierto? El sitio donde todos quisiéramos estar, ¿no? Un lugar maravilloso. Entonces, probablemente tengamos una larga lista de personas que quieran ocupar los puestos que está ocupando Willy y sus colegas, ¿no? Entonces, la propia entidad también está generando ese tipo de incentivos perversos, ¿no? Promoviendo alta rotación de personal, lo cual, desde mi punto de vista, no es lo adecuado para tener una secuencia lógica y adecuada, digamos, de las funciones que una entidad debe de realizar. Claramente, la institución, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, de las cosas que yo puedo ver diariamente en el devenir de mi función, a mí particularmente me parece una sanción totalmente desproporcionada, ¿no? ¿Qué te Y parece, por Ana otro lado, María? Permíteme, si vemos lo que ha contestado el público, porque de pronto nos da ahí una pista. Pongamos, por favor, los resultados de la encuesta. de acuerdo, gracias. Mira, estamos mitad, mitad. Mitad, literalmente mitad. Unos se han decantado por considerar que aun cuando Willy Santos hubiera confesado haber sido finalmente el autor intelectual, material, en fin, todo el paquete, hubiera sido desproporcionado su despido, y otros consideran que habría sido un despido justo. Quizás las razones que tú señalas, y yo añadiría, volvamos por favor a mis colegas, lista de tres, yo añadiría otro aspecto que es bien sustantivo, y es la probidad, que también es un principio ético. Es decir, no solamente es la lealtad, no solamente es el deber de responsabilidad, porque ojo, él podría haber confesado que entró a una sala y derramó café y justo estaba el documento de auditoría, hay que reemplazarlo, pero podría haber omitido que lo que gatilló todo esto fue que empezó a revisar el documento que no estaba dirigido a él, y estamos hablando de información privilegiada también. Entonces, hay una serie de tickets que él podría haber sacado y que podrían haber influido en lo que tú señalas bien como la graduación de la sanción. Entonces, pero acá tenemos claramente un debate de posiciones. Entonces, yo te pediría, Ana María, no que los ángeles, pero que sí en todo caso nos plantees un poco de luces, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias y muchas gracias por la respuesta. La verdad que es muy interesante este resultado, ¿no? Honestamente yo no me lo había esperado, ¿no? Pensé que se iba a decantar un poco más como en el primer caso, pero esto es bien interesante, ¿no? Porque probablemente todos aquellos que estamos en este momento dialogando en relación con este tema, en algún momento habremos sido, nos habrá tocado ser órganos instructores u órganos sancionadores, o quién sabe, en un futuro lo podamos ser. Y entonces yo aquí, digamos, sí, como cierre de este caso, sí me gustaría, digamos, no dejar de mencionar que nuestra normativa
¿no? Nuestra normativa, la normativa legal aplicable en términos de la aplicación de sanciones, es una normativa en clave abierta, ¿no? No hay un catálogo de infracciones, no hay un catálogo de sanciones que le sean correspondientes, ¿no? Por lo tanto, el asumir este tipo de posición que efectivamente, de acuerdo a la normativa de la Ley de Servicio Civil, la 30057 y su reglamento, nos tocaría en algún momento ser alguno u otro y tomar una decisión de esta naturaleza, es un tema que tiene que ser tomado con mucha responsabilidad, ¿no? Y con mucho compromiso, ¿no? Tenemos, digamos, entre manos probablemente el futuro de las personas, ¿no? Y entonces esto, al ser no tener un catálogo, como mencionaba, sino estar en clave abierta, deja mucha discrecionalidad de las personas que tienen que decidir, digamos, el hecho dentro del supuesto de hecho que la norma establece y, por tanto, decidir cuál es la sanción que le sería aplicable, ¿no? Entonces, no está determinado cuál es grave o muy grave, y entonces se hace difícil, ¿no? Déjenme comentarles que en algún momento me ha tocado y es bastante complicado, ¿no? Por ello es que en el tribunal, en su oportunidad, en el año 2021, ¿no? Se emitieron dos acuerdos de sala plena, justamente tratando de orientar el devenir o el accionar de quienes en su momento sean órganos instructores y órganos sancionadores, precisamente para evitar situaciones como la que hemos mencionado, que en alguna entidad, por ejemplo, ante los mismos hechos, uno de ellos, digamos, sea sancionado, por ejemplo, con una suspensión de, no sé, 1 mes, 2 meses, y en otra entidad, exactamente por lo mismo, podría ser sancionado con 6 meses o probablemente, como en este caso, con la destitución, ¿no? En esas resoluciones de sala plena, bueno, valga la redundancia, el 1 y el 2, ¿no? En la primera están los, digamos, criterios generales para la gradualidad de las sanciones, una serie de alternativas que se tienen que evaluar de manera responsable y comprometida, ¿no? Y por otro lado también situaciones que pueden eximir o atenuar la responsabilidad de quienes, digamos, en el devenir incurren en algún tipo de infracción con una conducta que, por supuesto, nadie quiere, ¿no? Pero por la que va a existir una sanción que la idea es que precisamente sea lo suficientemente gravosa para que, digamos, impida que ese accionar sea cometido nuevamente, pero que, por otro lado, no sea de esta naturaleza, ¿no? Porque no hay que olvidar que una destitución, ¿no? Acarrea no solo la inhabilitación por 5 años a posteriori, que no se puede vincular la persona con el Estado, sino también que esta sea anotada en el Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles. De acuerdo, bueno, tremenda repercusión la que ha montado Willy Santos, porque efectivamente, como dijo Jano, es una bola de nieve la que uno va, depende de uno finalmente, si es que hace que esto crezca o no crezca. Y ustedes saben, colegas, que una de las razones por las cuales la ciudadanía considera todavía ve con mucho escepticismo que podamos ir resolviendo los problemas que tenemos en términos de lucha contra la corrupción, elevar estándares de integridad, es que no es habitual que los servidores públicos admitan sus errores. O sea, y lo vemos en las autoridades, en los altos funcionarios y también en los servidores con capacidad de decisión y sin capacidad de decisión. No siempre, no es fácil, en parte por lo que han señalado ustedes, el temor a la sanción hace que uno retroceda y no necesariamente se predisponga a reconocer los errores. Y el error implica también asumir una responsabilidad. Hay que también ser ponderados con la misma. Bien, vamos a ver entonces el tercer caso, pasamos al tercer y último caso, y le pediría a la producción que por favor pongamos el videoclip.
Fernando Caruana es un líder importante de un partido político que tiene entre sus principales lineamientos la protección del medio ambiente, en especial lo relacionado a la conservación de bosques tropicales que se encuentran amenazados por las industrias extractivas. Llegada la época de elecciones presidenciales, el partido formó una coalición partidaria que les favoreció en los resultados y les dio la victoria. El presidente de la República nombró a Fernando como ministro de Ecosistemas por su reconocida trayectoria, su compromiso con la conservación de bosques y su firmeza frente a los intereses de las grandes corporaciones mineras. Sin embargo, después de 5 meses, el presidente le informa a Fernando que se dará una concesión, una parte importante de un bosque protegido para la explotación de oro. Fernando Caruana quedó desconcertado y estaba decidido a renunciar para no ser cómplice de la transgresión de sus valores partidarios. Enseguida llamó a su asesor principal para que le ayude a preparar los documentos de renuncia, quien le dijo: Fernando, tienes razón, la renuncia es una decisión coherente, pero si renuncias, el presidente colocará a un ministro que favorezca las inversiones extractivas en las zonas protegidas. A la larga, generará mayor daño. Piensa bien tu decisión. Fernando se puso en una situación complicada. Sabía que su asesor y amigo tenía razón. Si se marcha, habrá menos contrapeso para limitar la participación de empresas con interés en industrias extractivas en zonas protegidas. Pero si se quedaba en el puesto, traicionaría sus convicciones y valores partidarios. Finalmente, Fernando decidió renunciar. Ahora ponte en el caso y dinos qué opinas de lo que sucedió. Siempre con el pueblo. Gobierno del... Muy bien, pasamos. Bueno, este tercer caso nos presenta una situación que confronta los valores partidarios, en este caso los intereses de un funcionario, con una decisión pública. Confronta esas dos circunstancias, mejor dicho, con los valores del funcionario, quien tiene que tomar una decisión. El video termina diciendo: ahora, ¿qué opinas sobre lo que sucedió? Les pedimos algo más que una opinión. Les pedimos que ustedes ahora se pongan en la situación de recomendarle a Fernando una decisión. Así es que, por favor, la producción, pongan el video de las alternativas. Ustedes tienen que ahora ponerse en el papel del asesor de Fernando y plantearles alguna salida. ¿Qué debería hacer Fernando? ¿Permanecer en la entidad e intentar incidir en un cambio desde su cargo? ¿O renunciar porque de aceptar la decisión iría en contra de sus valores? Pongamos por favor la encuesta para que el público pueda votar. ¿Qué debería hacer Fernando? El ministro de Ecosistemas, ¿no? De Ecosistemas, debería permanecer en la entidad e intentar incidir en un cambio desde su cargo, o renunciar porque de aceptar la decisión iría en contra de sus valores. Una decisión que ya se explicó en el video a partir del caso que nos han presentado. Vamos a dejar unos segundos para que puedan votar. Como hemos ido viendo y como decimos nosotros por aquí, la vida en la administración pública es compleja porque hay que tomar decisiones en medio de múltiples intereses y sobre asuntos además vitales para las personas. Entonces aquí se nos ha presentado una situación. Cerramos la encuesta, por favor, y volvemos a vista de 3. Bien, colegas, este caso es difícil, es sencillo. ¿Qué se está confrontando? Ya yo ya di una pista inicial, pero bueno, Jano, ¿qué piensas? Bueno, a mí me parece, digamos, tengo 3 ideas en mente, ¿no? La primera es más o menos obvia, es, digamos, la más sencilla. Aquello de que eres indispensable porque luego vendrá alguien peor, es un canto de sirenas que solamente funciona con personas que quieren ser convencidas, ¿no? En el Estado nadie es indispensable,
el Estado no puede depender de un héroe providencial que salve la película al final de la batalla. Las instituciones son hechas por personas, las personas las constituyen, las construyen, pero las entidades trascienden a las personas, ¿no? Las sobreviven, evolucionan de forma autónoma ante sus anteriores miembros. Entonces, esta idea de que no te puedes ir, Fernando, porque solamente depende de ti el bienestar de la nación, no es no es algo para tomar en serio. Lo segundo sí supone mayor complejidad, y es que la pregunta clave es, ¿un activista puede ser un buen funcionario? Una persona con convicciones personales tan intensas, que ha hecho todo un plan de vida, que ha desarrollado una vida pública defendiendo determinadas ideas, ¿podría asumir responsabilidades políticas que afecten a quienes legítimamente tienen convicciones distintas o incluso convicciones contrapuestas? Esa yo creo que es una pregunta central en este caso, ¿no? Hay razones para suponer que no, hay razones para suponer que sí, y hay una lección aprendida que vale la pena señalar. Lo primero es, ¿por qué no? Bueno, el principio de idoneidad supone la capacidad de anteponer la ética pública a los intereses personales, ¿no? A las convicciones personales. Uno se debe en la función pública al bien común, no a las ansias y los deseos que uno con toda legitimidad tiene, ¿no? En segundo lugar, hay un deber de neutralidad en la función. Nuestras decisiones en el ámbito público tienen que ser independientes de nuestras condiciones individuales, tienen que estar demarcadas dentro del marco normativo, deben ser desarrolladas de una forma impersonal, no puede depender de las pasiones que son muy intensas en un activista. Y en tercer lugar, la prohibición del conflicto de interés, ¿no? Uno tiene que actuar sobre la base de que sus propios intereses no están en juego en sus decisiones, y por eso parece poco recomendable encomendar a un activista una función pública. Estas son razones por las cuales uno debería pensar que no es una buena idea encomendarle a Fernando esta función. Sin embargo, también hay que tener en cuenta cosas positivas, ¿no? ¿Qué es la ventaja que tiene el activista? Que tiene un conocimiento en temas que son complejos. La función pública supone la necesidad de tomar decisiones en el instante mismo en que tú ocupas la plaza. Entonces, no tienes una curva de aprendizaje, no puedes esperar hasta aprender el tema, ¿no? Y eso lo proporciona la trayectoria de vida de un activista. Además, hay un tema de experticia, ¿no? Las decisiones efectivas suponen la necesidad de tomar en cuenta muchos elementos que solamente una persona que tiene el seniority adecuado, la trayectoria adecuada, es capaz de identificar qué cosa es clave y qué cosa no lo es, ¿no? Entonces, la ventaja del activista es que lleva con capacidades desarrolladas para tomar decisiones en aquello en lo que ya es experto. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos razones para decir que no y razones que va a decir que sí? El punto de equilibrio debería ser, me parece a mí, 3 elementos, ¿no? Lo primero es la aceptación de una función pública por parte del activista solamente debería hacerse si la entidad en la que él está entrando comparte los mismos valores que animan a esta persona, ¿no? Si existe correspondencia entre los valores del funcionario y la entidad a la que pertenece, entonces se genera sinergia. Todos pueden salir beneficiados, pero es necesario además la madurez suficiente para reconocer los propios límites, ¿no? ¿Qué límites? Los límites que del voluntarismo, que lo obliguen a actuar en conformidad con la ética pública, que anteponga el bien común antes que los deseos personales. Y finalmente, y eso ya no es responsabilidad del funcionario, sino de quien lo nombra, es que el funcionario esté en un contexto de rendición de cuentas, de manera que asegure la transparencia y que asegure la confianza en la ciudadanía, porque el gran temor de tener un activista es justamente que desvíe la política pública en función de su propia utopía, ¿no? Entonces, yo creo que sí es factible contar con personas con este perfil ejerciendo una función pública, pero siempre y cuando se cumplan 3 condiciones mínimas, ¿no? Y el último elemento, y puede sonar desagradable decirlo, pero bueno, alguien tiene que decirlo, es que la ética pública puede entrar en colisión tarde o temprano con la ética privada. Y es que el servidor público debe anteponer la función pública a sus propias convicciones. Entonces, ¿qué ocurre si es que una persona desea ceder a la tentación del poder y utilizar los recursos del Estado para imponer su ideología, sus deseos, su utopía? Entonces, estará entrando en colisión con los principios de la ética pública. Es por eso que es necesario reconocer
que el Estado no es para todos, ¿no? No es para cualquiera. Tiene que ser consecuencia del propio desarrollo del plan de vida, los valores personales, o de lo contrario, esta persona no debería tomar decisiones dentro de un ámbito estatal, ¿no? Un funcionario no puede traicionarse a sí mismo. No es justo que nadie, que ninguna persona se traicione a sí mismo. ¿Cómo encontramos el punto de equilibrio? Que solamente tomen decisiones en el Estado aquellos que tengan sus principios coherentes con la función pública, ¿no? Y si es que alguien está, digamos, compelido a hacer realidad su utopía, a hacer realidad su ideología, a aplicar sus deseos dentro de la función pública, lo más adecuado sería que no se traicione a sí mismo y que no asuma responsabilidades en el Estado, ¿no? No importa la tonada que canten las sirenas que deambulan por ahí. De acuerdo, Jano. Creo que no hay mucho que añadir, Ana María, porque ya Jano ha tocado todas las aristas sobre el caso. Pero bueno, a ver, siempre podríamos añadir algo. Y permíteme, Ana María, antes de darte la palabra, efectivamente, hablemos de idoneidad un poquito, ¿no? Es decir, la idoneidad hoy por hoy no se debe entender únicamente con el cumplimiento del requisito técnico o del requisito legal, o no tener impedimentos para ser funcionario, alta autoridad o servidor público. Tendría que haber una correspondencia, como bien Jano nos ha planteado las cosas, entre las expectativas, los proyectos de vida de cada uno y lo que el sector público ofrece a los profesionales y técnicos para satisfacer estas expectativas, pero siempre orientando esta tarea hacia el bien común. Probablemente el gran talento de los servidores públicos es diferenciar el interés particular del interés general y orientar el servicio público hacia el interés general, para que no haya un privilegio de intereses particulares. Ese talento requiere evidentemente apartarse, y Jano habló de neutralidad, yo haría una precisión, ¿no? Es decir, uno puede apartarse cada cierto tiempo, alguna vez, frente a una decisión pública, pero no te puedes apartar todo el tiempo. Si te tienes que apartar todo el tiempo porque tienes un interés muy fuerte, ¿no?, en el trabajo, que va a hacer imposible que tomes decisiones, entonces no eres la persona adecuada para ese cargo. Habrá que buscar a alguien que sí pueda tomar decisiones sin tener que primero estar entre la duda de sus compromisos personales, partidarios o sus valores personales. Y yo te pediría primero, Ana María, antes de y quería pedirte que pudiéramos hacer una reflexión sobre los valores organizacionales, porque yo acá me permito recordar que nuestra definición de integridad es actuación coherente con valores, principios y normas. Entonces es fácil, más o menos fácil, identificar los principios y las normas. Lo que no está muy claro es a qué valores nos referimos, y muchas veces nos referimos a valores que provienen del hogar, de la comunidad, a veces del propio titular de una entidad, pero no los valores que son los valores de la organización. Entonces, para dejarte con el comentario, Ana María, pongamos los resultados, por favor, de la encuesta, para ver un poco qué ha salido, porque estamos ya en el trayecto final de este diálogo ético. Otra vez estamos en dicen que cuando la pregunta es buena, las opiniones están más o menos partidas, ¿no? Porque si la pregunta se contesta mayoritariamente por una alternativa, entonces, claro, la respuesta era obvia. Y en este caso parece que no es tan obvio. ¿Qué debería haber hecho Fernando, mi tocayo Fernando, ministro del Ministerio de Ecosistemas? Bueno, permanecer en la entidad e intentar incidir en un cambio desde su cargo, que un poco, diría Jano, va en la línea de lo que tú has planteado. Y por el otro, renunciar, porque de aceptar la decisión iría en contra de sus valores. Y Jano también nos habla de cuáles son los límites, entonces, ¿no? Que podemos, con los que podemos transar, o con los que ya no podemos transar, y deberíamos apartarnos de un cargo cuando vemos que el permanecer en él ya riñe con nuestra propia visión del mundo, etcétera, aun cuando, como dice Jano, nadie es indispensable. Ana María. Sí, Fernando, ahora me han hecho trampa, me tocaba empezar a mí porque si no, no, mentira, es una broma. Insisto en que escuchar a Jano es fascinante. Bueno, voy a tratar de ser complementaria y no repetir, porque pues no quiero ofender a nadie, ¿no? Toda repetición es una ofensa.
es una situación claramente aplicable, no solamente para los ministros, sino para cualquiera de nosotros, ¿no? En el momento en el que nos solicitan hacer algo que riñe con nuestros valores, ¿no? O sea, y partimos de la premisa que tenemos esos valores, ¿no? Y es por eso que, por lo menos de mi posición y de mi opinión, aquellos que trabajamos en el sector público pretendemos trascender, ¿no? Porque si no, yo creo que no trabajaríamos en el sector público y deberíamos buscar trascender en función de nuestros valores, a través de ellos, ¿no es cierto? ¿No? Y esa coherencia, digamos, de nuestro accionar con esos valores no tiene ningún sustituto, ¿no? No hay una compensación que se pueda tener por traicionar nuestros principios, ¿no? Es como yo les digo digamos, aquellos con quienes trabajo, ese es un viaje de no retorno, ¿no? Es digamos, pasar una línea que no nos permite regresar, ya nunca más nos va a permitir regresar, ¿no? Entonces, por eso es que, desde mi punto de vista, es tan importante para las entidades, ¿no? Que aseguren la idoneidad de las personas que están en los puestos, sobre todo en los puestos clave, ¿no? Aquellos los puestos de dirección, es necesario que haya una selección adecuada de las personas que luego van a tomar las decisiones en las instituciones, ¿no? Sobre todo en esas decisiones, no importa si son de corto, mediano o largo plazo, son decisiones trascendentales de uso de recursos, de gestión de personas, de gestión de presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? De gestión de todos los intereses que puede tener una entidad en beneficio de una ciudadanía, ¿no? De unos derechos y deberes que no pueden ser soslayados, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista también, se debe tomar en cuenta el comportamiento de los posibles candidatos o de los posibles servidores que van a ser parte de una institución, ¿no? Esa conducta previa en la vida de una persona, digamos, es el reflejo de su mundo interior. O sea, puede parecerles un poco romántico lo que estoy diciendo, pero yo la verdad que lo considero muy, muy importante, ¿no? O sea, no se trata de decir, yo tengo valores, ¿no? Pero yo me conduzco un poco diferente, ¿no? Y en realidad los valores son nuestros comportamientos, o sea, la forma como nosotros conducimos nuestra vida en general. O sea, no podemos tener compartimentos estancos bueno, en mi mundo particular yo lo hago de una manera y en mi mundo laboral yo lo hago de otra, en mi mundo familiar, etc. No, o sea, somos una unidad, ¿no? Somos seres humanos con nuestros aciertos y nuestros errores, pero nosotros tenemos que tener por delante esos valores que conducen nuestro accionar, ¿no? Yo puedo dar, digamos, testimonio de que cuando aquí se ha tratado, digamos, de contar con los profesionales más idóneos, ¿no? Que no significan los más capacitados, ¿no? Hemos tenido mucha pulcritud en aquello que significa los conocimientos, porque obviamente es necesario que la gente conozca, ¿no? La experiencia también es importante, porque es ese conocimiento adquirido, ¿no? A raíz de precisamente nuestro comportamiento, pero también en que los valores de la persona no se condigan con los valores de la organización, ¿no? Las organizaciones también tienen valores, son valores que se han digamos, pensado, que se han construido, ¿no? Como una organización, como una unidad, ¿no? Y nosotros respondemos a esos valores en cada uno de los actos que nosotros realizamos digamos, que se nos presentan día a día, ¿no? Entonces, esa construcción de esos valores no puede estar disociada de los valores que nosotros traemos a la organización, porque eso nos va a traer incoherencia, nos va a traer frustración probablemente, y yo creo que como consecuencia, malas decisiones al momento en las que tengamos que tomar esas decisiones, sobre todo aquellas trascendentes e importantes, como en este caso concreto, ¿no? Por otro lado, y creo que esto también podría ser un aporte, ¿no? Considero que no debemos olvidar que a tu tocayo, Fernando, ha sido convocado por una trayectoria, ¿no? Ha sido convocado porque probablemente el contar con una persona de esa naturaleza, con esa expertise y, digamos, con ese
conducirse en la vida, ¿no? Permita dar legitimidad a una gestión, ¿no? Entonces, digamos, eso es un tema que yo creo que quien gestiona tiene que poner siempre sobre el tapete. Es algo que tiene que estar siempre en la balanza. Uno, con su comportamiento y con su trayectoria, le puede dar legitimidad a una gestión, ¿no? Por lo tanto, esa gestión no le puede pedir, ¿no? O sea, un tema de confianza mutua. Esa gestión no le Y puede vuelta. pedir, así es, que vaya en contra de sus valores. O sea, si lo ha puesto allí es precisamente por esa trayectoria y por ese activo que significa contar con esa persona allí, ¿no? Es un activo deseable allí, ¿no? Entonces, es como contraproducente pensar que tú eres ese activo que yo necesito, sin embargo, ahora voy a pedirte que traiciones eso que constituye un activo para ti, ¿no? Porque ahora yo soy un tercero que requiere de un interés y que tú por eso traiciones tus propios valores. Entonces, yo llamo a la reflexión a quienes nos escuchan, ¿no? De darse cuenta lo que es uno, ¿no? La trayectoria que uno tiene y permitirse probablemente no participar en un proyecto que me quiera obligar a traicionar mis principios y mis valores, ¿no? De ahí yo considero que es muy importante ser fiel uno mismo, ¿no? La fidelidad de uno mismo para De con sus acuerdo, Ana propios María. valores. Creo que en este tercer caso hemos abordado una situación más compleja, porque ahí los límites son mucho más difusos. Ustedes han planteado aristas muy importantes, muy interesantes. Yo los resumiría en, finalmente, más allá de cómo ingreses al Estado, puedes ingresar por voluntad popular, puedes ingresar porque participaste en un concurso público de méritos o porque tu trayectoria te permite acceder a una posición de confianza, a una designación de un cargo de libre. Y las relaciones laborales son pues como las relaciones personales, sea entre las partes, buena relación. Cuando una parte defrauda a la otra, pues se produce un quiebre y depende de uno hasta qué punto puede transar con esa disonancia que nos hacía referencia Jano, ¿no? Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes un comentario final de cierre sobre los tres casos que hemos visto. Creo que este diálogo ético ha sido interesante por las respuestas que hemos tenido del público. La verdad es que han sido digamos, nos refleja que hay puntos de vista que están ahí, y lo importante es que tengamos el espacio para discutir, para conversar, para dialogar, porque es en ese diálogo en el que podemos encontrar buenas pistas de por dónde decantar nuestras respuestas, nuestras actitudes también frente a una determinada situación y finalmente nuestras decisiones. Dejaría a Alejandro entonces con un comentario final. Sí, bueno, se trata de tres casos que han estado alrededor de la problemática de la responsabilidad. Creo yo que si algo, digamos, una cadena común ha habido en estas tres situaciones era el hecho de que en la acción pública el servidor, el funcionario, el directivo tiene que tomar decisiones y asumir las responsabilidades que esto supone, ¿no? Tanto en aquello que supone un riesgo personal de sufrimiento para él, como en aquello que supone un beneficio también, ¿no? El derecho a tener un reconocimiento por las buenas acciones, ¿no? En general, la gestión pública es compleja. Es imposible que la gestión pública se simplifique al punto de que sea fácil realizarla. No, es parte de la naturaleza de las cosas, la complejidad, la existencia de situaciones conflictivas, de que alguien gana y alguien pierde cuando se toman decisiones en el ámbito público. Pero en toda esta maraña de problemas y en todas las situaciones donde existe muchísima hojarasca y muchísima oscuridad, uno debe tener la suficiente claridad para encontrar el punto que te permite tomar la decisión correcta, y en esto la ética pública y la integridad son una buena guía, ¿no? Es importante que uno nunca pierda de vista que no se puede gestionar el Estado si no hay integridad personal y si uno no se corresponde en su conducta con la integridad pública, ¿no? La única manera de servir al Estado, de servir al ciudadano, es con integridad. Cuando uno no lo hace,
cuando uno actúa sin la integridad de vida, lo que está haciendo es servirse del ciudadano para beneficio de un actor privado. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir, ¿no? Los casos de la escuela a mí me encantan porque tienen esta magia de confrontarte con situaciones realistas y ayudarte reflexionando a desarrollar este músculo ético, ¿no? Que te permite tomar decisiones mejor para beneficio de la ciudadanía y del país, y eso es la razón de ser de nuestra presencia en el Estado. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a Servir, a la Secretaría de Integridad Pública por haberme dado la oportunidad de estar en un panel que me ha parecido tan interesante en compañía de ustedes. Gracias. Gracias, Jano. Yo aprovecho para agradecer también a la cooperación alemana para el desarrollo implementada por GIZ, que como cada año nos apoya y nos asiste en la Semana de Integridad, en particular en este evento, pero en general en todas las actividades de la Semana de la Integridad, y a Servir evidentemente por haberse sumado nuevamente a este diálogo ético. Ana María, una reflexión final, porque quiero darle el pase a Sara Farfán para que nos dirija unas palabras de cierre. Seguro algo de un minuto, bueno, menos. En el primer caso diría yo que la enseñanza, por lo menos que me deja a mí, es que no puedo resolver un problema público con un acuerdo privado. Eso, digamos, para ese caso y para todos aquellos casos que, digamos, sean similares a lo que hemos estado conversando, ¿no? En el segundo caso, yo diría que si es que nos toca, digamos, y tenemos entre manos digamos, el futuro de alguien, debemos de asumirlo con la responsabilidad y el compromiso que eso amerita, ¿no? Tratando de acopiarnos de toda la mayor cantidad de información y haciendo nuestro trabajo como corresponde, aun cuando no sea el trabajo del día a día. Y en el tercer caso, diría yo que no debemos de o debemos ser fieles a nuestros valores, ¿no? No debemos traicionarlos ni por nada ni por nadie. Nos han escrito, ¿no? Y eso es un tema de un segundo. Simplemente quiero hacer mención a lo que nos ha mencionado el señor José Antonio, ¿no? Que, digamos, hace un aporte, me parece interesante y creo que debemos de resaltarlo, ¿no? Señala que en los procesos del sector público, en la selección de personal, de funcionarios, se debe ser más ácido y debe enfocarse en valores y principios, y yo debo de coincidir con lo que el señor señala, ¿no? A veces nosotros estamos más interesados en temas de conocimiento y experiencia, que también es importante, ¿no? Aunque, digamos, el tema que él nos plantea es un tema probablemente un poco más complejo, pero déjame decirle que trataremos de, digamos, que no caiga en saco roto esa sugerencia que honestamente me parece muy interesante y probablemente debamos enfocarnos un poco más en ello. Muchas gracias a la Secretaría de Integridad Pública, veo que ya está con nosotros la Secretaria de Integridad Pública, y gracias al panel que siempre me permite aprender un poquito más y reflexionar sobre temas tan importantes como son la ética en el sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Alejandro. Nos vemos el próximo año, Dios mediante, en un nuevo diálogo ético. Y ahora permítanme invitar a la Secretaria de Integridad Pública para que pueda brindarnos unas palabras finales para cerrar este diálogo ético. Adelante, por favor, Sara. Gracias, Fernando. Alejandro, querido Jano, Ana María, en verdad me habían contado, permítame primero expresar esta primera impresión mía, me habían contado de la primera versión de diálogo ético y tenía mucha curiosidad, ¿no? Y ahora que me tomé el tiempo para acompañar todo el análisis, todo este espacio de conversación, permítanme expresarles mis felicitaciones. Espacios de esta naturaleza definitivamente potencian mucho en un aspecto muy, muy, muy sustantivo, muy relevante, la lucha contra la corrupción. Es necesario, y creo que esto es la percepción que debería cerrar esta actividad desde la mirada de los que hemos sido participantes, porque me sumo como participante en este evento y espero que sea la experiencia vivida por cada uno de los participantes que están conectados en este evento y encontrar que es posible dialogar, es posible generar este diálogo ético, este análisis ético, compartir experiencias y miradas, ¿no? Y miradas que complementadas
nos deberían llevar a hacer un análisis individual. En el sector público, nosotros creemos y estamos convencidos, y por eso el trabajo de la Secretaría de Integridad Pública, en lo que venimos introduciendo desde el enfoque de integridad, es que es necesario fortalecer en los servidores públicos esta capacidad de hacer este análisis introspectivo respecto de cada una de nuestras acciones y nuestras decisiones. No renunciar a nuestros valores es definitivamente esencial. Manejarnos, introducirnos en la administración pública, en espacios en los que tal vez estemos obligados a manejar y a poner en práctica estos criterios, los valores, los principios, la probidad, mirar la idoneidad, mirar los aspectos técnicos, mirar todo aquello que nos debería orientar en la defensa del bien común. Y en realidad quiero no distraer mucho este espacio y quedarnos con todas las intervenciones de ustedes, con las miradas y el análisis de Jano y de Ana María, agradeciendo a Servir por ser el organizador de este espacio. Invitarlos a sostenerlo y ojalá que el próximo año podamos tener la tercera edición y también disfrutar de estos diálogos y que además esto sirva de incentivo para poder propiciar en cada una de las entidades, incluso tener ahí a nuestros oficiales de integridad, ¿no? Siendo los motivadores de estos espacios de diálogo, de análisis, horizontales todos, ¿no? Porque no se trata de ir por ahí juzgando, criticando o siendo inquisitivos, ¿no? En algunos aspectos, sino orientadores, sobre todo para ayudarnos a tener esa mirada amplia de lo que significa la integridad. Gracias una vez más a Servir, gracias a GIZ por el apoyo y la colaboración también que nos viene dando durante la Semana de Integridad. De hecho, Servir es un aliado muy importante en la celebración de esta Semana de Integridad y está más una actividad y eso estamos muy agradecidos por eso. Y finalmente, gracias Jano, gracias Ana María y gracias Fernando. Este espacio, estoy segura, nos deja a todos los participantes con una sensación que sí se puede dialogar y sí se puede propender un diálogo ético, sí se puede hacer un análisis introspectivo e introducir, inyectar en la administración pública decisiones adoptadas dentro del marco de la integridad, ¿no? Viendo y cuidando mucho la aplicación de los valores que deberían motivar cada una de nuestras decisiones. Muchas gracias, Sara. Colegas, muchas gracias por estar conectados. Hemos sido en algún momento más de 300 personas aquí en el Zoom y seguramente a través de las redes otros tantos más. Nos vemos en la próxima Semana de la Integridad y en lo que queda de esta hay un conjunto de actividades que probablemente sea de su interés. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad y que estén muy bien.